Hola estudiantes de Derechos Humanos. Hoy abordaremos un tema muy importante sobre la Corte Penal Internacional. Si bien esto es un tema sobre derecho internacional, es importante que nosotros conozcamos sobre la Corte Penal Internacional, porque de una u otra manera también ésta protege los derechos humanos. Hablaremos sobre el Estatuto de Roma, de la Corte Penal Internacional. El Estatuto de Roma, adoptado el 17 de julio de 1998 y que entró en vigor desde el 1 de julio del 2002, representa uno de los avances más significativos en la historia del derecho internacional y de la protección de los derechos humanos. Con él, se crea la Corte Penal Internacional, un tribunal permanente con competencia para juzgar a las personas responsables de los crímenes más graves que afectan a toda la comunidad internacional. Su nacimiento marca un antes y un después en la lucha contra la impunidad y en la consolidación de la justicia internacional. El Estatuto de Roma surge como respuesta a los horrores del siglo XX. Recordemos que hemos hablado sobre la Segunda Guerra Mundial, los genocidios, limpiezas étnicas y violaciones masivas de derechos humanos. La comunidad internacional comprendió que no bastaba con proclamar los derechos fundamentales, sino que era necesario crear mecanismos efectivos para sancionar a quienes los vulneran, incluso si son jefes de estados o altos funcionarios. El principio rector del estatuto es que nadie está por encima de la ley. En palabras de su preámbulo, los estados partes están decididos a poner fin a la impunidad de los autores de los crímenes más graves de trascendencia para la comunidad internacional en su conjunto. En 1945 y 1946 se crearon los tribunales militares internacionales de Nuremberg y de Tokio para juzgar a los principales responsables de los crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad cometidos durante la Segunda Guerra Mundial. Estos tribunales marcaron un precedente histórico, pues por primera vez se juzgaba a individuos, no solo a estados por violaciones graves al derecho internacional. Sin embargo, fueron tribunales temporales creados solo para esos casos específicos y no existía aún una corte permanente. Con la creación de la Organización de las Naciones Unidas en 1945, surgió la esperanza de consolidar un sistema internacional de paz y justicia. Ya en 1948, la Convención para la Prevención y Sanción del Delito de Genocidio pidió expresamente crear un Tribunal Penal Internacional permanente para juzgar este tipo de crímenes. Durante décadas, sin embargo, no se logró un consenso político entre los estados. La Guerra Fría paralizó muchos avances, pues las potencias mundiales no querían ceder parte de su soberanía a una corte internacional. Con el fin de la Guerra Fría, surgió el interés por la justicia internacional. Las tragedias humanas en los Balcanes y en Ruanda, donde se cometieron genocidio y crímenes de guerra, impulsaron a la ONU a crear tribunales especiales. De ahí surgió el Tribunal Penal Internacional para la ex Yugoslavia y el Tribunal Penal Internacional para Ruanda. Estos tribunales demostraron que la justicia internacional podía funcionar, pero también que era necesario contar con una corte permanente para no depender de decisiones políticas o de emergencias puntuales. Tras años de preparación por parte de la Comisión de Derecho Internacional y negociaciones en la ONU, se convocó la Conferencia Diplomática de Plenipotenciarios en Roma, Italia, del 15 de junio al 17 de julio de 1998. Allí participaron representantes de 160 países, organizaciones internacionales y ONG defensora de los derechos humanos. Después de intensas negociaciones, el 17 de julio de 1998 se adoptó el Estatuto de Roma, que dio origen a la Corte Penal Internacional. El tratado entró en vigor el 1 de julio de 2002, después de que 60 estados lo ratificaron, cumpliendo así el requisito legal para su validez internacional. El Estatuto de Roma es, por tanto, el fruto más de medio siglo de esfuerzo por crear un sistema de justicia penal permanente. Es un paso decisivo hacia la rendición de cuentas y la protección de la dignidad frente a los crímenes más graves. El Estatuto de Roma establece 4 tipos de crímenes internacionales: el genocidio,
que son los actos cometidos con la intención de destruir total o parcialmente a un grupo nacional, étnico, racial o religioso, los crímenes de lesa humanidad, ataque generalizado o sistemático contra la población civil como asesinatos, torturas, desapariciones forzadas, esclavitud o violaciones sexuales, los crímenes de guerra, violaciones graves de las leyes y costumbres aplicables en conflictos armados, como el uso de niños soldados o ataques deliberados contra civiles, crímenes de agresión, la planificación o ejecución de actos de fuerza armada por un Estado contra otro en violación de la Carta de las Naciones Unidas. Estos crímenes no prescriben y pueden ser perseguidos sin importar el cargo o la nacionalidad de los responsables. La Corte Penal Internacional actúa cuando los sistemas judiciales nacionales no pueden o no quieren juzgar estos delitos aplicando el principio de complementariedad, la estructura de la Corte y sus garantías procesales. La Corte Penal Internacional tiene su sede en La Haya, Países Bajos, y está compuesta por 4 órganos principales: la Presidencia, que dirige la administración y representa a la Corte; las salas de cuestiones preliminares de primera instancia, de apelaciones, que ejercen funciones judiciales; la Fiscalía, encabezada por el fiscal o la fiscal, quien investiga y presenta los casos; la Secretaría, que es encargada del apoyo administrativo y protección a víctimas y testigos. El Estatuto garantiza el debido proceso y los derechos del acusado, entre ellos la presunción de inocencia, la asistencia letrada y el derecho a un juicio público y justo. Asimismo, reconoce los derechos de las víctimas, quienes pueden participar en el proceso y recibir reparaciones por los daños sufridos. Entre los retos y desafíos actuales que enfrentamos es que algunos estados poderosos aún no han ratificado el tratado, como China-Rusia, lo que limita su alcance universal. Además, existen dificultades políticas y logísticas para arrestar a los acusados y para garantizar la cooperación de los estados. No obstante, la Corte Penal Internacional ha abierto un camino irreversible hacia una cultura de responsabilidad internacional. Su existencia envía un mensaje claro: los crímenes más atroces no quedarán impunes. Como conclusión, el Estatuto de Roma no solo es un tratado jurídico, es un compromiso ético con la humanidad. Representa la voluntad colectiva de los pueblos de asegurar que la justicia prevalezca sobre la violencia y que la dignidad humana sea defendida incluso frente al poder en el marco de los derechos humanos. Este instrumento reafirma que la paz verdadera no se construye sobre el olvido, sino sobre la verdad, la justicia y la reparación. En última instancia, el Estatuto de Roma nos recuerda que la justicia internacional no es un ideal lejano, sino una tarea compartida que interpela a cada ciudadano del mundo. Nos vemos hasta la próxima clase.